Hola a todos, aquí está otro vídeo sobre la no dualidad. Voy a hablar sobre los pensamientos porque me han llegado dos preguntas. Tengo aquí a mis gatitos. A ver, ¿qué están unos tiestos? Unos tiestos. Tiestas son dos niñas. Sí, me han hecho preguntas sobre los pensamientos y preguntas y comentarios también. Los pensamientos aparecen solos, no los tiene nadie. No son de nadie y no los crea nadie. Nadie es el creador de los pensamientos. El creador, la creadora, en el lenguaje, en el español, el castellano, tenemos el género masculino femenino, pero eso son solo palabras no para denominar géneros que ya hoy en día se ve que el género está mucho más expandido que solo masculino femenino. Entonces, esos son solo palabras. Mm, no hay una entidad detrás de los pensamientos que se crean. No hay nadie con una máquina de escribir, con un ordenador, con un plan de acción para los pensamientos que van apareciendo. Aparecen solos, no pertenecen a nadie, no son de nadie, ni tienen ningún cometido en particular. Son parte del ser humano. No me refiero al ser humano como el ser humano, sino son parte de ser un humano. El ser humano piensa como el gato tiene un rabo que lo necesita para algo también, para una finalidad en este mundo, ¿no? La manera que lo mueve seguramente tiene pinta, por lo que yo veo, para el balance. Los pensamientos son el problema, en el sentido, no de por sí, sino la atención que se les presta a ellos. Que no haya un pensador de pensamientos que no haya un pensador de pensamientos puede ser un problema para el que está escuchando esto, porque entonces piensa, pero entonces si yo no estoy pensando mis pensamientos, ¿quién los piensa? Y vuelvo a repetir, la respuesta es nadie ni nada. Los pensamientos aparecen en este instante, en este momento, ya como aparece el resto del mundo, como aparece el cuerpo y como aparece lo que es el mundo de las formas, el mundo manifestado. Los pensamientos son simplemente manifestaciones más sutiles y como son, par- parecen ser íntimos, parecen ser algo íntimo que el ser humano tiene. Como que primero está el ser humano y luego está el pensamiento que el ser humano atrapa y se lo coge para él y y se adueña de él, se apodera de él, se hace autor de él. Pero eso no es cierto. Tanto el pensamiento como el ser humano aparecen en el momento presente. Quizás si vas a poner a un creador, es el momento presente, ya ves que no es ninguna entidad. El momento presente no tiene forma humana, no tiene corazón, no tiene higadito y no tiene piernas, no respira. El momento presente es todo. Todo lo que aparece en el momento presente eres tú. Tú no eres solo el cuerpo, tú eres todo lo que tú percibes, que incluye el cuerpo, incluyen los pensamientos. Lo que pasa es que aparece otro pensamiento que empieza a hacer preguntas, o son muchos pensamientos haciendo preguntas, pero eh, no tienen, no, sigue sin haber nadie detrás pensando esos pensamientos, sigue sin haber un autor. Se dan porque la posibilidad de que se den está, porque es parte de cómo funciona el ser humano en este sueño, es parte de las reglas del sueño. En el mundo, en este mundo, los pensamientos tienen una función. Si voy cruzando la calle y viene un camión y viene muy rápido, un pensamiento aparece, ¡corre!
muy oportuno ese pensamiento, lo necesito. El cuerpo necesita de ese pensamiento para tomar la acción. Si tuve que ir al dentista la semana pasada, dolía, me dolía mucho las encías y la muela. El pensamiento dice, me duele, haz algo. Esos pensamientos son eficaces. Sirven para que el cuerpo siga funcionando lo mejor posible. Lo que pasa es que el pensamiento, y este ha sido el problema del ser humano, y es lo que en la Biblia se llama la expulsión del jardín del Edén, que creo que tengo un vídeo sobre eso, sobre exactamente ese tópico, que es muy fácil de entender. Una vez que entiendes esto, la expulsión es facilísima. Cuando se atiende a la cabeza, se atiende y se deja de entender la realidad, aunque quizás entender no es la palabra apropiada, pero se deja de vivir la realidad tal y cual es y se empieza a atender el pensamiento, ese atendizaje hace como una sobreproducción, una superproducción, pues como las ratas, como los conejos, como una superproducción de algo, porque se está como generando todo el rato por la atención que le presta. Cada pensamiento viene con un mensaje. Cada mensaje con el que aparece el pensamiento, si la atención se lo cree, que es donde aparece el sufrimiento, si la atención se lo cree, vive en un mundo de horror, ha sido expulsado del jardín del Edén, vive en el infierno. Ese es el infierno, esa es la cárcel infernosa. Y termina por creo que en la Biblia decía que el castigo era la muerte. ¿Por qué? Porque te has identificado con los pensamientos del ser humano, pero tú eres todo lo que tú percibes. Pero si tú te empequeñeces y te identificas con el ser humano y con los pensamientos que le aparecen al ser humano, ¿qué ocurre? Que el cuerpo muere. Tú no, porque tú eres todo. El todo no puede desaparecer, porque la desaparición estaría dentro del todo también. No aparecería otra cosa. Las posibilidades son infinitas. Por eso dicen Dios es infinito. Si te identificas con el cuerpo, te identificas con los pensamientos que aparecen, esos pensamientos y ese cuerpo va a morir, y esos pensamientos siempre están alerta. Se disparatan, se salen de sitio, de alguna forma se deforman, te sobreavisan sobre todas las cosas, y empiezan ya a monstruarse, empiezan a hacer caricatura, empiezan a ser como diablos, como de hecho estoy totalmente segura que cuando habla del diablo en la Biblia está hablando de los pensamientos. No de un tridente y un hombre de color rojo, creo que no sé si tiene barba. No, son los pensamientos. Y morder la manzana es creerse los pensamientos. La muerte del cuerpo no es tu muerte. El cuerpo va y viene. El cuerpo de ayer ya no está. El cuerpo de cuando eras una niña, un niño, lo que quiera que sea, ese cuerpo ya no está. Ese cuerpo murió. Esos pensamientos, a lo mejor hace 20 años eras de izquierda, ahora eres de derecha. La muerte es continua. La muerte es continua. Pero no es tu muerte. Entonces cuando se habla cuando decía que el castigo era la muerte, es un poco que al creerte esos pensamientos, y esos pensamientos te llevan, están tanto todo el rato intentando sacarte del peligro, que vives en un constante sufrimiento y terminas en la muerte, o lo que tú crees que es la muerte, pero no hay muerte. No hay muerte. Esto sí, pero esto ya ahora mismo no es el que era antes, porque el que era antes desapareció en la no existencia. Yo sé que es difícil de entender, porque los pensamientos van a querer entenderlo, pero intenta reposarte detrás de los pensamientos, donde hay silencio, donde no hay pensamientos, porque quien tú eres no son los pensamientos. Donde tú estás, por ponerlo de una forma, porque no estás geográficamente en ningún sitio, porque si lo eres todo, no puedes estar en ningún sitio en particular. Pero bueno, donde tú estás, no hay pensamientos. Los pensamientos aparecen luego, aunque todo aparece instantáneamente al mismo tiempo, pero tú estás a priori.
Para que existan los pensamientos tienes que existir tú primero, no el cuerpo. Porque cuando el cuerpo era un feto no habían pensamientos. Cuando el cuerpo tenía un mes no habían pensamientos. Entonces ya había algo, y fíjate, en el mundo de las formas, ya había algo antes de que aparecieran los pensamientos. Los pensamientos son un producto del ser humano, de que pues como por ejemplo el periodo en las mujeres, o como por ejemplo la barba en los hombres, es algo que ocurre después. Y es algo que también se va. Mi madre está mayor, tiene 80 años, y vive en la paz mental, porque yo veo ya que los pensamientos son muy pocos y muy pocos y mucho y entre uno y otro pasa mucho tiempo y está completamente en paz, porque ahí es donde está la paz. No hace falta eh, llorar porque uno quiere ser un niño otra vez para vivir en esa paz, ni esperar a tener 80 años. Y no toda la gente mayor, porque a algunos se les solidifica el ego de una manera en que los pensamientos se han crecido y ya se han desarrollado tanto y se han como un cáncer que, no, que es insoportable. Por eso hay gente mayor muy infeliz. Pero la felicidad está detrás de los pensamientos. Está detrás de los pensamientos. Volviendo al creador, o qué entidad ha creado, y para poderlo explicar lo mejor posible, la misma magia que hace que ocurra ahora mismo lo que está ocurriendo, porque esto es un milagro, esto es un milagro, que puedas decir yo soy, existo, es un milagro. Esa misma magia es la que hace que aparezcan los pensamientos. De todas maneras, los pensamientos le pertenecen al ser humano, no a ti. Le pertenecen al ser humano, no a ti. Suéltalo, déjalo, no les hagas caso, no, no muerdas la manzana, no dejes que la serpiente te lleve a creerte lo que está diciendo ese pensamiento. Estate alerta y no caigas en la tentación. Espero que esto haya ayudado a alguien. Hasta el próximo vídeo.